Ahora sí, ya estamos grabando. Bien, gente, primero que todo me presento. Mi nombre es Pablo Echeverría, soy profesor de la Universidad de Santiago de Payet. Llevo ya mucho tiempo también trabajando en esta academia. Yo soy el responsable de ese diagnóstico que muchos y muchas de ustedes sufrieron en esa pequeña prueba. Pero la idea de que con ese diagnóstico también nosotros podemos darnos cuenta de cómo a ustedes cuánto de dominio tienen ustedes de la matemática. Eh, y la idea es que con el transcurso de estas clases vayamos adquiriendo las herramientas necesarias para poder ir respondiendo bien estas preguntas del diagnóstico. Bien, voy a reiterar el mensaje de que todavía no ingrese, todavía no manden su nombre y root, aún no. Ya yo les voy a decir en qué momento ustedes me van a dar sus datos para poder hacer la lista. Bien, pero por el momento no es necesario que escriban su nombre y root. Bien, entonces, gente, vamos a iniciar esta primera sesión de matemática. Ya es la tercera clase que tienen de la academia esta semana. Eh, y les cuento un poco cómo va a ser la modalidad de estas clases. Vamos a ir realizando ejercicios que están asociados a la materia que ustedes vieron en la plataforma. Todos y todas han podido ingresar a la plataforma. Ya, si todavía no han ingresado, traten de entrar, de introducir ahí el material. eh, y si tienen alguna dificultad para ingresar, escríbanos al correo que tengan de la academia, explicando la situación para que puedan navegar sin problema. Sofía, tú tienes tu mano levantada, ¿quieres decir algo? Ah, no, ya la bajaste. No sé si querías decir algo, ¿ya? Em, bueno, la modalidad va a ser la siguiente. La idea es que ustedes, de manera previa a cada clase que vamos a tener semanalmente, ojalá puedan tener un tiempito para poder navegar en la plataforma, revisar el material que está publicado, repasar la materia que aparece ahí, ya que durante estas sesiones, es una sesión que va a durar aproximadamente una hora, ya vamos a tratar de que quizá un poquito menos para alcanzar a bajar la grabación. Eh, la idea entonces es que durante todo este rato resolvamos ejercicios. Bien, apliquemos toda esa materia que ustedes han visto en la plataforma. Como esta primera clase probablemente todavía no he intrusiado mucho por ahí, entonces para las próximas sesiones vayan intrusiando ahí en el campus virtual, en donde está todo el material de matemática, cosa que de manera previa a esta clase ya vengan con algo preparado. Bien, les voy a compartir ahora mi pizarra porque lo que vamos a hacer, a ver, profe, estaba hablando, pero no se me escuchaba el micrófono. Ah, Sofía, sí, estaba muteada. ¿Quieres decirlo ahora, Sofía, lo que quería decir o Sí, ¿se escucha? sí, te escuchamos ahora? Ya. Es que ayer estuve hablando con el otro profesor que nos tocó de gestión personal. ¿Ya? Yo tenía problemas para entrar a la plataforma Moodle, la aplicación, Ujú. y mandé el correo ¿Ya? y me dieron los datos para ingresar a los datos del aula virtual, no a la aplicación. Ah, ya, perfecto. Bueno, al mismo correo ese que mandaste, vuelve a explicar eso, ya, porque ahí es donde se maneja toda la parte técnica. ¿Bien? Ahí también dice Benjamín que, que están allá en la isla, tampoco tiene idea del aula virtual. También, manden un correo ahí al correo que tengan de la academia y ahí les van a estar contando cómo poder ingresar bien a este campus virtual. Bien, ahí donde está todo el material. Bien, de todas maneras, yo voy a enviar esta información. Voy a decir que todavía hay algunos estudiantes de que tienen problemas para ingresar para que puedan ver de qué forma facilitar el ingreso. Bien, pero importante también eso, que ustedes mismos también puedan ir escribiendo a este correo para que puedan ayudarle a solucionar esta situación, ya que se necesita que ustedes ingresen a la plataforma. Es necesario que ustedes puedan ir revisando el material. Bien, mira, que acá preguntan cómo ingreso a la plataforma, no tengo muy bien las indicaciones. Ya no sé cómo es para ustedes, tienen que haberle mandado en algún correo algún link para ingresar. Bien. No, cuando fuimos a la clase, a la primera clase del día sábado, Ujú. según lo que recuerdo, es que había que poner el aula virtual USAC ¿Aula virtual o y campus virtual?
Es como tipo aula virtual o chat más o menos. A ver, debería ser, no estoy seguro, yo por lo menos este es el que voy a dejar ahora en el chat, es el aula virtual que yo manejo. Ahí dejé un link, pero no sé si este es el mismo link que es para ustedes. Yo por lo menos con este link yo puedo entrar a la Sí, plataforma. es ese mismo. Ya, súper. Bueno, Y ahí ahí tienen... ponían Ujú. el root y los primeros 5 dígitos de los root. Ah, ya, perfecto. Ya, de todas maneras yo voy a reforzar esto allá en la universidad para que puedan volver a enviar esta información para que todos y todas puedan ingresar sin ninguna dificultad a la plataforma. Bien. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Em, Les voy a compartir mi pizarra al tiro. Ya, me cuentan si se ve sin problema lo que estoy compartiendo. Bien, ahí ya me confirman de que se ve súper. Bien, entonces como les dije, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios asociados a esta primera clase que es de número entero, como dice acá. Bien, esta primera clase trata sobre el número entero. En verdad, esta clase le llamamos conjunto numérico porque es como para poder internarnos en la aritmética, primero identificando los distintos conjuntos numéricos en los que nosotros hemos trabajado, que ustedes han conocido hasta este punto, bien, enfocándonos principalmente en lo que son los números enteros y los números racionales en estas primeras clases, bien. Em, También esta modalidad, estas preguntas son como muy estilo PAES. Ustedes, la gran mayoría, van a dar esta prueba a final de año quizás algunas la va a dar ahora a mitad de año, en unas semanitas más. Entonces la idea es que también nos vayamos familiarizando con este tipo de preguntas para que también ustedes puedan dar una buena prueba. Aunque en verdad el objetivo de esta academia es poder reforzar el contenido que ustedes les va a ser de utilidad tanto en el mundo académico, si es que van a escoger algo relacionado a matemática, sobre todo, pero en general todo lo que vamos a ver acá es algo que puede ser aplicable en nuestra vida en distintos contextos. Bien. Ya, ahora sí, dado que ya tenemos un gran número de participantes, ahora sí les voy a pedir que pongan el nombre y el root en el chat. Bien, todos y todas poniendo el nombre y root en el chat. Ya, les reitero eso sí, que por lo menos en mis clases, cuando tengan que poner nombre y root va a ser cuando yo les diga. Ya no tienen que hacerlo en cualquier momento o cuando se conecten, sino que yo, en cuanto les diga, lo tienen que hacer, como lo están haciendo ahora. Bien, entonces todos y todas escribiendo su nombre y root en el chat para la asistencia. Bien, algo importante también, respetar el tiempo, ya conectarse en la hora acordada, ya que todavía sigue llegando gente y llevamos 10 minutos de iniciar esta sesión. Entonces traten siempre de conectarse en el horario acordado, que son las 17 horas. Bien, mientras siguen escribiendo su nombre y root, vamos a comenzar con este primer ejercicio. ¿Ya? Importante, yo voy a estar explicando, bien, y en algunos momentos yo les voy a dar la palabra a ustedes. Si es que tienen alguna duda o quieren decir algún comentario, ahí ustedes recién van a poder activar sus micrófonos y decirlo. Pero mientras esté hablando, ojalá no interrumpir. Si quieren pueden dejar también sus preguntas en el chat. Yo siempre estoy mirando ahí de reojo el chat. Pueden ir escribiendo ahí sus consultas. Pero mientras yo esté acá dando la explicación, ojalá tratar de guardar sus dudas o por lo menos sus ganas de activar el micrófono hasta en los momentos que yo les diga. Bien, entonces vamos con esta primera pregunta. Acá, esta pregunta fue la pregunta número uno del diagnóstico que ustedes rindieron este día sábado. Bien, y nos habla del producto entre -3 y 9. Como estamos hablando de números enteros en esta clase, aquí nos damos cuenta que tenemos una multiplicación entre dos números enteros. Tenemos un número que es negativo, un entero negativo, y por otra parte tenemos un número que es un entero positivo. Bien, y es importante reconocer que cuando hablamos de producto, nosotros hablamos de una multiplicación. Bien, entonces en este caso, como nos piden el producto entre -3 y 9, entonces lo que nos piden es que calculemos cuánto es -3
multiplicado por 9. ¿Ya? Noten esto que dejé el -3, que es un número negativo, lo dejé entre paréntesis, pero es solamente como para no confundirnos por el tema del signo. Bien, este paréntesis no está cumpliendo ninguna función especial más que dejar claro que el número 3 es un número negativo. Entonces ahora para multiplicar estos dos números tenemos que tener presente la regla de los signos. Y recordar que cada vez que nosotros multiplicamos dos números que tengan distintos signos, como es en este caso, el resultado siempre va a ser negativo. Bien, menos por más va a ser menos, más por menos va a ser menos. ¿En qué casos el resultado de un producto entre números enteros va a ser positivo? Siempre que tengan exactamente el mismo signo. Si estoy multiplicando dos números negativos, eso siempre va a ser positivo. Y si estoy multiplicando dos números que son positivos, obviamente va a ser siempre positivo. Bien, en este caso estamos multiplicando dos números con distintos signos, por lo tanto el resultado de este producto va a ser negativo sí o sí. Y ahora que ya tenemos identificado el signo de esta respuesta, nos queda nada más que multiplicar el valor 3 por 9, lo cual nos va a dar 27. Es por eso que en esta primera pregunta que apareció en el diagnóstico del día sábado, la respuesta era la alternativa D. Bien, ¿hay alguna duda con esta primera pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Pueden activar su micrófono, pueden escribirlo en No, el profe. super y confirman de que no hay dudas. Bien, por acá No, profe. vi también que habían comentado algo en el chat. Ya hay muchísima gente conectada y bacanes habla muy bien de ustedes. Qué bueno que están considerando seriamente esta instancia. Bien, no hay duda, así que vamos con la siguiente preguntita. Esta siguiente pregunta también venía en este diagnóstico que ustedes rindieron el día sábado. ¿Qué dice esta pregunta? Dice, un refrigerador es capaz de bajar la temperatura en su interior 3 grados Celsius por cada hora que va pasando. Entonces, si a las 9 horas en su interior el termómetro marcaba 10 grados Celsius, ¿cuál será la temperatura al interior de este refrigerador en el mediodía? Entonces, acá podemos hacerlo de una forma como bien manual, ¿ya? Ojo, acá en matemáticas no tengan miedo con hacer dibujo o con hacer cálculos muy largos. No piensen que siempre tienen que hacerse todo de manera rápida o de un camino corto. Es posible tomar caminos largos. Y para esto podemos darnos un par de vueltas para poder analizar bien esta pregunta. Importante, siempre identificar en este tipo de problemas la información relevante que me permite a mí poder llegar a la respuesta. En este caso, tenemos de que una información importante, la temperatura baja, la temperatura 3 grados Celsius por hora. Esta información es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el refrigerador pasa una hora, hay 3 grados menos, a la siguiente hora van a haber 3 grados menos respecto a la anterior, a la siguiente 3 menos, etcétera. Bien, y tenemos que a las 9 de la mañana, adentro del refrigerador, marcaban 10 grados Celsius. Y la pregunta es, entonces, ¿cuánto va a ser la temperatura al mediodía? Es decir, a las 12 horas. Queremos ver qué pasa en el transcurso desde que comenzamos a las 9 de la mañana este análisis hasta que llegamos a las 12 del día. Bien, llegamos justo al mediodía. Por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar acá es cuánto tiempo pasó. Y podemos darnos cuenta que desde las 9 de la mañana hasta el mediodía hubo un transcurso de 9 horas. Entonces podríamos hacer este cambio, este cálculo de manera como más paso a paso o estar viendo qué pasó en cada una de las horas que fue pasando desde que se inició este estudio. Teníamos entonces que a las 9 de la mañana el refrigerador marcaba 10 grados Celsius en su interior. Por lo tanto, a las 10 de la mañana sabemos que ahora la temperatura va a ser 3 grados menos que el anterior. Anteriormente teníamos 10 grados Celsius, por lo tanto, si disminuye en 3 grados Celsius, perdió 3 grados, es decir que a las 10 de la mañana este termómetro va a marcar 7 grados Celsius. A la siguiente hora vamos a tener 3 grados menos. Bien, va a volver a bajar estos 3 grados, por lo tanto, de los 7 grados Celsius que teníamos acá, ahora esto va a marcar 4 grados Celsius. Y finalmente, como queremos llegar
al mediodía, que es la hora de nuestro interés, vamos a tener nuevamente que quitarle estos 3 grados. Por lo tanto, si teníamos anteriormente 4 grados Celsius, menos estos 3 grados, nos vamos a quedar solamente en 1 grado Celsius. Es por eso que la alternativa correcta, tal como dijeron en el chat, es la alternativa A. Esta es la segunda pregunta que apareció en el diagnóstico. Y vamos a quedarnos hasta acá con las preguntas del diagnóstico, porque si ustedes recuerdan, esta prueba que ustedes rindieron el sábado tenía 20 preguntas. Pero de estas 20 preguntas, dos son de esta clase, las siguientes dos eran en la otra clase, y así sucesivamente. O sea, en el diagnóstico son 2 preguntas por cada una de las clases. O sea que ya respondimos las primeras 2 de este diagnóstico. El próximo jueves vamos a responder las siguientes 2 preguntas del diagnóstico. Pero obviamente la clase no termina aquí. Vamos a resolver más preguntitas. Bien, ahora, ojo, que vi por ahí de alguien que dijo que ya no voy a responder más en el chat. Sigan participando y no importa que se equivoquen. Ya es importante que ustedes siempre lo intenten. Y este es un buen momento, es un buen lugar para equivocarse. Porque estamos aprendiendo y a partir de los errores nosotros aprendemos una cacha de cosas. Bien, así que sigan animándose a ir escribiendo cosas en el chat, ir escribiendo sus respuestas o ir dejando sus dudas, cosas así. Bien, así que personita que tiene como nombre Samsung, te invito a que sigas participando con toda la persona del mundo y así igual a todos y todas que están conectados. Bien, otra forma de haber visto esta pregunta, y quizá esa fue la confusión que tuvo esta persona que comentó en el chat, que dijo, claro, como pasaron 3 horas, ¿cuánta temperatura perdió? Se perdieron 9 grados Celsius. Bien, entonces ahí estaba la confusión, porque claro, bajó 9 grados Celsius, pero bajó 9 grados Celsius respecto a la temperatura inicial. Este análisis no estuvo del todo incorrecto. Bien, y de hecho, por eso que aparece dentro de la alternativa, porque es un posible resultado. Bien, es un posible error y por eso que está dentro de estos distractores. Pero claro, pasaron 3 horas, perdió 9 grados Celsius, pero como teníamos inicialmente 10 grados Celsius y perdió 9 grados Celsius, entonces se quedó con solamente 1 grado. Bien, eso se puede resolver usando una sucesión aritmética. De hecho, esto es una sucesión aritmética. Bien, pero no nos vamos a meter todavía en eso, José. Ya porque puede ser que confunda un poco a algunos y algunas, pero efectivamente es una sucesión aritmética. Bien. Mm, mm, mm. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora, el resto de las preguntas que vienen, ojo, son preguntas que han aparecido en la PAES. Bien, son preguntas que aparecieron el año anterior en esta prueba que ustedes van a rendir ahora a final de año. Bien, así que para que ustedes también vayan familiarizándose con este tipo de preguntas, para que vean que son totalmente abordables, aunque no todas, algunas nos van a hacer pensar un poco más de la cuenta. Veamos qué dice esta pregunta. Dice, ¿cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que -4 y menores que 3? Bien, primero, recuerden siempre identificar los conceptos o los datos que son claves para poder... a ver, profe, ¿puede bajar un poquito, porfa? ¿A qué te refieres con bajar? ¿Bajar la pantalla o qué? ¿A dónde? Sí, para sacar captura. Ah, ya, perfecto. Voy a tratar de dejar la pregunta centrada para que la puedan capturar bien. Bien, siempre ustedes en este tipo de situaciones donde aparezca un enunciado, donde aparezca un texto, ya vayan ustedes destacando la información relevante. Por ejemplo, nos preguntan por números enteros positivos. Esto no es un dato menor, para nada. Bien, nos piden que sean mayores o iguales que -4 y menores que 3. Bueno, en esta pregunta terminamos subrayando casi todo el enunciado, pero por lo menos ya tenemos mucho más visible lo clave. Número entero positivo, que sean mayores o iguales que -4 y que sean menores que 3. Para esto nos podríamos, por ejemplo, apoyar de una recta numérica. Es decir, bueno, tengo por un lado el cero, que es un número entero, pero este cero tiene la particularidad de que no es ni negativo ni positivo. Bien, es lo que se conoce en matemática como el elemento neutro, porque no tiene ningún signo, no es ni fu ni fa. Bien, entonces siempre a la izquierda del cero vamos a tener a los negativos
Y a la derecha del cero vamos a tener a los positivos. Bien, acá vamos a tener los más, aquí vamos a tener los menos. Bien, entonces nos dicen cuántos números enteros positivos, es muy clave esta palabra, que sean enteros positivos, son mayores o igual que el menos 4. Parémonos acá en el menos 4. Imaginemos que tenemos el menos 4 acá. Notemos que del menos 4 al cero tenemos 4 números enteros. Está el menos 3, el menos 2 y el menos 1, además del menos 4. Hay 4 numeritos. Y nos dicen que tienen que ser mayores o iguales que menos 4. Por lo tanto, podría ser de aquí para allá cualquiera de estos numeritos que están acá. Pero como nos dice que son enteros positivos, en verdad ninguno de estos nos sirve para este análisis. Bien, ahora nos dice de que tienen que ser menores que 3. Acá vamos a tener el 1, vamos a tener el 2 y vamos a tener el 3. Y ojo, no nos dicen que sea menor o igual que 3 como en el caso de acá, que nos decía que era mayor o igual. Cuando nos dice que sea mayor o igual, o cuando nos digan que sea menor o igual, quiere decir que me sirve cualquier número que esté, en este caso, por encima del número, inclusive el mismo número. Por ejemplo, si yo digo que un número es mayor o igual que 5, va a ser el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etcétera. Y también todos los números racionales e irracionales que se encuentren entre medio de estos números, porque tengan claro lo siguiente, siempre entre medio de dos números vamos a encontrar infinitos números, infinitos, infinitos números. O sea que hay infinitos números que son mayores o iguales que 5. Pero el distinto es cuando nos dicen, como en este caso acá, que sean menores que 3. Cuando nos dicen que sean menores que 3 significa que el número no puede ser 3, pero sí puede ser cualquier número que esté por debajo de este. ¿Qué número está por debajo del 3? Está el 2, está el 1, pero ojo, como son números enteros positivos, nos servirían solamente estos dos valores, porque el cero no es positivo y obviamente todo lo que está a la izquierda del cero no va a ser para nada positivo. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta también era la alternativa A, como lo comentaron en el chat. Bien, claro, ahí Connie me manda un mensaje directo diciendo, oye, pero esos son números enteros negativos. En efecto, y por eso fue algo que destacamos. Bien, y por eso que lo tachamos para poder eliminarlo de este análisis. Pero gracias igual por el comentario que mandaste, Connie. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna queja, algún reclamo? Y si es que está todo bien, también pueden decir, profe, está todo bien. Y con eso me quedo tranqui y seguimos avanzando. No, profe, ninguna duda, está todo bien. Ya, por ahí va todo bien. Ahí también confirman en el chat que está todo bien. Ahí llegan también varios pulgares para arriba. Así que perfecto. Sigamos avanzando. Bien, esta pregunta la voy a alejar un poquito para que la puedan ver bien. Ya, este también, la PAES ocupa mucho este recurso de utilizar diagramas, ya, de ocupar infografías, recursos visuales. Y fíjense que esta pregunta se parece bastante a la del refrigerador que vimos al principio. Bien, en este caso nos dicen que en la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día con la temperatura en grados Celsius. Bien, y nos dice de que actualmente tenemos 30 grados, pero a las 15 horas van a haber 30 grados también, a las 16 horas también, pero a las 17 va a disminuir en un grado y luego en el transcurso de que nos acercamos a la noche, obviamente esperamos de que la temperatura vaya a bajarlo, vaya bajando. Preguntan si que pueden poner el root ahora, sí, pongan el root y nombre en el chat, lo que no lo han hecho aún. Los que ya lo hicieron, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Mm, mm, mm. Y nos dicen, ¿cuál va a ser la variación de temperatura entre las 17 horas y las 21 horas? Bien, entonces tengamos claro lo siguiente, nos dimos cuenta que a medida que avanza el tiempo avanza, la temperatura va bajando. Bien, entonces eso ya nos dice algo, que esta variación va a ser positiva o va a ser negativa. Porque eso es lo que nos preguntan acá, ¿cuánto está variando? Bien, por lo tanto va a tener una variación que va a ser negativa, se va a ir para abajo.
Entonces nosotros tenemos que ahora identificar qué temperatura había a las 17 horas y qué temperatura va a haber a las 21 horas. Y nos damos cuenta que de los 29 grados que teníamos a las 17 horas hasta llegar a los 24 grados que tenemos a las 21 horas, hubo una variación de 5 grados Celsius. Pero estos 5 grados Celsius subieron o bajaron respecto a lo que marcaba en el primer horario. No es difícil darse Bajaba, cuenta de que efectivamente, bajaron. definitivamente, claro, Bajaba. como están comentando en el chat y como están comentando en el micrófono, no cabe duda de que esta temperatura va bajando. ¿Y cómo nosotros utilizamos en matemática para poder indicar algo que va bajando? Nosotros lo relacionamos con el signo negativo. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B. Bien, menos 5 grados Celsius. Y esa es una de las utilidades que nosotros tenemos para los signos negativos. Bien, como por ejemplo para indicar saldos negativos. Ya saldos en contra. Imagínense de que, no sé, a mí me quedan 10 lucas en la tarjeta y se me ocurrió comprar algo que me costaba 15 lucas. Entonces me quedé con un saldo para atrás, po, porque tuve que gastar los 10.000 pesos que tenía en la tarjeta y además el banco me tuvo que prestar 5 lucas más para poder comprarme eso. Por lo tanto me quedé con un saldo negativo. Bien, ahí decimos que el monto sería de menos 5.000. ¿En qué otras situaciones ustedes utilizan valores negativos? ¿Podrían comentar? ¿Pueden activar su micrófono? ¿Pueden decirlo en el chat? A ver, por ahí hay alguien que está levantando su mano, Benjamín. ¿Tú quieres decir algo? Piensen, ¿en qué otras situaciones Una ustedes... pregunta, una pregunta. Benjamín, pregunta. ¿Qué pasa si al final en vez de bajar, o sea, está en 24 pero después sube? Ya, claro, uno espera que en un momento la temperatura vaya a subir, pero claro, nosotros tenemos que esperar que pase toda la noche, toda la madrugada y ya estar en la mañana donde la temperatura empieza a subir de nuevo. Bien, en el caso de que la temperatura hubiese subido, en ese caso nosotros habríamos dejado la respuesta como en positivo. Bien, y en este caso no estaba el 5 positivo acá entre las respuestas, por lo tanto no había por dónde perderse acá. Bien, pero si en este caso, Benjamín, como tú lo planteas, si la temperatura hubiese subido, entonces en ese caso la variación habría sido una variación positiva. Bien, ¿hay alguien más que tenga alguna duda o alguien que quiera responder la pregunta que dejé recién de en qué situaciones ustedes utilizan números negativos? Porque ya lo vimos para la temperatura. Vimos acá una variación de temperatura y dijimos que hay una variación negativa. Hablamos también del saldo. Bien, cuando yo tengo una deuda, o tengo una cantidad de plata negativa. ¿Dónde más ustedes utilizan o podrían identificar que se ocupan los valores negativos? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? ¿Camilo? Profe, yo me atrevo, yo me atrevo, yo me Ok, atrevo. deja, dale, juégatela. Ya. Cuando uno hace presupuesto ¿Ya? en en los repuestos de un coche que de una empresa, Súper. ¿En qué caso te va a dar negativo eso? cuando le pida al cliente que tiene que comprar, que tiene que darme esta plata para que yo le compre el presupuesto, que le compre el repuesto más bien. Y claro, y si el cliente te pasa menos plata de la que te había dado, va a quedar con saldo negativo, pues en ese caso. Ujú. Buena, súper. A ver, por ahí Valeria dice, en la graduación de los lentes. Claro, también ahí se ocupan los signos negativos. Pero ahí no sé muy bien cuál es el significado que tiene este signo menos o este signo más en el lente, pero hay una utilidad ahí. Ya, súper bien, Samuel. No, perdón, no fue Samuel. ¿Quién fue lo que dijo esto? Valeria. Cuando uno está en quiebra también, claro. Cuando estamos quebrados, estamos con saldo en contra. Así que ahí utilizamos el símbolo negativo. Josué dijo la altitud, ese es muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo, lo dijiste perfecto, altitud. Bien, la altitud quiere decir a qué altura estamos respecto al nivel del mar. Bien, nosotros en la Tierra, en nuestro planeta, todo, cuando queremos calcular altura, siempre lo hacemos respecto a algo. Tenemos que tener un sistema de referencia. Y a modo universal, nosotros utilizamos el nivel del mar. Por eso es que siempre dicen, no, este cerro, en los puntos más altos, está a tantos metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué pasa cuando estamos bajo el nivel del mar? Ahí entonces utilizamos
El símbolo negativo también para decir de que nos encontramos, por ejemplo, estamos en un submarino que está a una profundidad de menos, menos 500 metros. Muy para abajo, medio kilómetro para abajo. No sé si submarino sería capaz de soportar tanta presión de agua, de más que sí. Pero ahí nosotros utilizamos el negativo para decir que estamos bajo el nivel del mar. Así que muy buen ejemplo, Josué. Ahí Benjamín también dice cuando uno debe plata, perfecto. En el viaje que uno desea, pero se sale del presupuesto. Claro, cuando empezamos a gastar más de la cuenta, ahí quedamos todos quebrados, como dijeron también en el chat. En coordenadas, muy bien, Diego, también cuando utilizamos nosotros un sistema de coordenadas, ya un sistema de ejes perpendiculares, hablamos de que tenemos valores positivos, valores negativos, y también nos podemos mover verticalmente en ese sentido también. Así que súper buen ejemplo. Las temperaturas bajo cero, profundidades, etcétera. Y ahí podemos seguir encontrando un montón de otros ejemplos. Uno súper, quizás cotidiano, cuando uno va al mall, bien, y uno va al ascensor, se da cuenta que en el ascensor está el piso uno 2 3 4 5 etcétera. Pero si quiere ir uno a los subterráneos, quiere ir a los estacionamientos que están abajo, aparece el -1, el -2, el -3, el -4, etcétera. Bien. Otro ejemplo bueno que dijeron acá en el chat, cuando decimos, por ejemplo, los años. Si queremos decir años después de Cristo o antes de Cristo, nosotros ahora estamos en los años positivos porque estamos después de Cristo. Pero los años que son antes de Cristo lo podríamos decir que son años negativos. Y así podemos encontrar una infinidad de cosas. Entonces, para que pensemos de que estas cosas, los números negativos, no se inventaron porque sí. Ya no lo inventó un profesor de matemática porque dijo, ah, me caen mal mis estudiantes, así que les voy a joder la pita inventándoles números negativos. No. Todo en matemática, todo lo que hacemos en matemática nace a partir de necesidades que hemos tenido como humanidad durante todo nuestro desarrollo como humanos que llevamos en este planeta. Bien, y es por eso que esta matemática, la que conocemos hoy día, se ha ido desarrollando, pero por cientos y cientos de años. Bien, por eso que cada civilización antigua tenía sus propios sistemas numéricos, porque era parte de una necesidad humana el trabajar con matemáticas. Bien, y es por eso entonces que nacen los números negativos, porque en un momento surgió la necesidad de, bueno, yo sé contar con los deditos, sé que los números me sirven para poder calcular cantidades, pero ¿qué pasa cuando estoy para el otro lado del cero? ¿Qué pasa cuando yo quiero decir que en vez de estar sobre el nivel del mar, estoy por debajo del nivel del mar? Entonces trabajemos con números negativos. ¿Bien? Vamos con otra preguntita, chicos, chicas. Ya, aquí, tras pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico o lenguaje matemático. Dice que si al quíntuplo de -10 se le resta el triple de -12, ¿qué número se obtiene? Bien, jueguen con esta preguntita. ¿Qué significa el quíntuplo de un número? ¿Qué significa el triple de un número? Intenten calcularlo. Les voy a dar unos segunditos para que jueguen ustedes y cuando tengan la respuesta vayan tirándola ya y mantengan su micrófono desactivado, por favor, si es que no van a decir algo. Benja, ¿tú quieres decir algo? Sí, sí. El quíntuplo de 10 sería como menos 10 veces, o sea, el menos 10 veces con 5 veces más, por ejemplo, el menos 10 por 5 veces. Eso sería el quíntuplo. Y el Súper. triple de menos 12 por 3. Ahí tiraste mansa pista, Benjamín. Así que gracias por tu aporte. Ahí ya tienen gran pega, gran parte de la pega avanzada con lo que dijo el Benja. Vamos a ver, vamos a utilizar ya la pista que nos dio el Benja. Vamos a traducir cada una de estas por sí sola. Vamos primero a ver qué significa el quíntuplo de -10. Algo que tenemos que tener súper claro que en matemática, generalmente cuando aparece esta preposición, este de, siempre nosotros lo relacionamos con una multiplicación. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo digo un décimo de algo, significa que yo la fracción un décimo la tengo que multiplicar por ese algo. Si en este caso dice el quíntuplo de -10, significa que el -10 yo lo tengo que multiplicar por 5.
Eso es lo que quiere decir quíntuplo de algo. El doble de algo es dos veces ese algo, o sea, dos por ese algo. El, el óctuplo de tanto va a ser ocho veces ese algo y etcétera. Bien, entonces siempre el de lo relacionamos con un por, con una multiplicación. Por lo tanto, decir el quíntuplo de menos 10 significa que el menos 10 lo tengo que multiplicar por 5. Acá nuevamente recordamos que tenemos que tener en consideración la regla de los signos. Estamos multiplicando un número negativo por un número positivo. Por lo tanto, siempre que multipliquemos dos números que tengan distintos signos, siempre, siempre, siempre el resultado va a ser negativo. En este caso tenemos menos por más, va a ser negativo, y 10 por 5 va a ser 50. O sea que el quíntuplo de menos 10 sería menos 50. Ahora vamos a ver qué pasa con el triple de menos 12. El triple de menos 12 significa que el menos 12 yo lo tengo que multiplicar por 3. Y nuevamente tengo un número negativo multiplicado por un número positivo. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Y ahora nos queda multiplicar el 12 por 3. Y 3 veces 12 es 36. Por lo tanto, este valor, este menos 36, corresponde al triple de menos 12. Pero ahora, ¿qué nos piden? Nos piden determinar, lo vamos a ver con otro color acá, nos piden determinar la resta entre este menos 50 que nos dio en el primer cálculo y entre el menos 36 que nos dio en el segundo cálculo. Por lo tanto, tenemos que calcular menos 50 menos el menos 36. Ojo, acá yo el menos 36 lo voy a poner entre paréntesis para que no se confundan estos signos que tenemos acá. Ahora, ¿qué hacemos cuando restamos con números negativos? En el caso de tener menos menos como tenemos acá, tenemos que recordar que en menos por menos nos va a dar siempre un más. Por lo tanto, cada vez que nosotros restemos un número negativo, siempre significa de que yo debo sumar este menos 50 con el 36. ¿Y por qué ocurre esto? Porque siempre cuando nosotros restamos, en verdad siempre tenemos una suma entre medio. Consideren lo siguiente, para que no les complique tanto la resta con números enteros. Siempre que yo reste, por ejemplo, el a le estoy restando b, siempre esto yo lo puedo escribir como a sumado con el menos b. Siempre se puede trabajar de esta manera. Por ejemplo, si yo al 7 le quiero restar, por ejemplo, al menos 7 le quiero restar 12. ¿Qué hago acá? Es, a veces no es tan sencillo ver cómo se calcula esto de acá. Menos 7 menos 12. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si estoy restando significa que me tengo que ir para la izquierda de la recta numérica. Bien, o sea que va a ser al menos 7, va a estar más a la izquierda, o sea que va a ser un número que se acerca más hacia, se aleja más en los negativos. Bien, pero si nosotros ocupamos esta regla que está acá, este menos 7 menos 12 es lo mismo que decir menos 7 sumado con el menos 12. Entonces sí puede ser menos difícil darse cuenta de que estoy sumando dos números que son negativos. Por lo tanto, yo sumo estos dos números tal cual, como si no existiera el signo. 7 más 12 me da 19. Y como ambos números son negativos, la respuesta es negativa. Bien, entonces siempre ustedes que vean una resta, siempre la pueden trabajar de esta manera. Bien, en estricto rigor, lo que decimos acá es que cuando nosotros sumamos, perdón, cuando a un número le restamos otro número, decimos de que al número al que le estamos restando, en verdad le estamos sumando el inverso del número. En este caso, el inverso de b es menos b. Por eso que yo decimos de que yo el menos lo transformo en un más y el b se transforma en su inverso aditivo, en su menos b. En el caso de acá, yo tengo menos 50 menos menos 36. Pero si yo quiero transformar esto en una suma, esto me va a dar menos 50 más, y ahora tengo que poner el inverso de este número. ¿Y cuál es el inverso de, de menos 36? Bueno, va a ser el mismo número pero con signo contrario, o sea, más 36. Es por eso que siempre que tengamos menos menos, lo podemos transformar en un más. Bien, recuerden bien esa regla. Bien, por lo tanto, ahora a menos 50 tenemos que sumarle 36. Estamos sumando dos números que tienen distintos signos.
¿Y qué hacemos cuando sumamos dos números con distintos signos? Calculamos la diferencia que hay entre ellos sin pescar los signos. En este caso, vemos la diferencia que hay entre 50 y 36. O sea, vemos cuánto le falta al 36 para llegar a 50. Y nos damos cuenta de que a 36 le faltan 14 para llegar a 50. 50 menos 36 nos da 14. Y en este caso, como 50 es más grande que 36 y 50 es un número que es negativo, la respuesta es negativa. Por eso que la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa B, menos 14. Bien, entonces tengan bien presente para este tipo de preguntas la regla de los signos, que cuando multiplicamos o dividimos y los números tengan el mismo signo, la respuesta va a ser negativa. Y si al momento de multiplicar o dividir números que tengan distintos signos, la respuesta siempre va a ser negativa, como en el caso que está acá. Y recordar también cómo hacer la suma y resta entre números positivos y números negativos. Bien, y este tips de acá, esta pista, les puede ser de bastante utilidad. Si es que no se entendió del todo, vamos a ver el siguiente ejemplo donde vamos a volver a ocupar todas estas mismas reglas. Bien, pero hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario, alguna queja, algo que no se haya entendido? Sofía, tú tienes tu mano levantada. ¿Quieres decir algo? Profe, ¿qué pasa si no se respetan la regla de los signos? Si no respetamos la regla de los signos, nos va a dar un resultado probablemente erróneo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dame un ejemplo en el que podría no respetarse la regla de los signos. Por ejemplo, este mismo de acá, por ejemplo, decir menos 10 por 5. Si yo no digo que esto es negativo, me va a quedar 50 menos 36 y eso es 14 positivo. ¿Cachai que me cambia por completo la respuesta? Por lo tanto, siempre hay que tener presente esta regla. ¿Bien? ¿Te respondí tu duda, Sofía? Sí, ah, Bacán. ya respondí a mi duda. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ahí vi también de que varios se la jugaron con su respuesta en el chat e inclusive varios también estuvieron diciendo cuál era el proceso y es bacán que se dé esto. Ya ustedes siempre sigan participando del chat, sigan escribiendo en el chat, porque a veces como yo estoy todo el rato hablando y quizá a alguien le salga alguna duda, a veces, y seguro que más de algunos de los que están acá, hay ¿cuántas personas conectadas? Somos 83, 84 personas que hay una más conectándose, 84 personas que estamos conectadas acá. Seguro que más de alguno, más de alguna se maneja muy bien con este tema. Bien, entonces pueden ustedes ir dejando su duda en el chat y además que va a aparecer alguien que va a querer ayudar también y así generamos un aprendizaje colaborativo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de 5 menos 2 por menos 2 menos 7? Y aquí en esta pregunta podemos ocupar todas estas reglas de aritmética que tenemos para el número entero. Vamos a aplicar regla de los signos al momento de multiplicar y dividir y también vamos a ver qué hacemos cuando tenemos que sumar o restar. Importante, notemos de que acá tenemos una combinación de operaciones. Tenemos restas, acá entre medio tenemos un por, en este paréntesis tenemos también una resta. Por lo tanto, acá tenemos que tener presente la famosa regla del papomudas. ¿En qué consiste esta regla del papomudas? Es el orden de prioridad del momento de realizar operaciones combinadas, donde este pa se relaciona con paréntesis, es decir, que lo primero que siempre vamos a resolver van a ser los paréntesis. El po tiene que ver con potencias, o sea que una vez que ya no tengamos paréntesis que desarrollar, vamos a trabajar con las potencias. En este caso no tenemos potencia, pero sí tenemos paréntesis. Y luego, las siguientes operaciones que están dentro de esta prioridad es lo que está relacionado con este mood. ¿Qué quiere decir este mood? Es multiplicación y división. Bien. Ojo que acá esta multiplicación y esta división tienen el mismo orden de prioridad. No es que porque el mu aparezca antes de la d, significa que la multiplicación es más importante que la división. No, ambas tienen el mismo nivel de prioridad. O sea que si aparece una multiplicación y una división al mismo tiempo, se tiene que desarrollar de izquierda a derecha. Y por último, este as que está al final, tiene que ver con adición
y sustracción. Es decir, suma y resta. O sea, que lo primero que tenemos que desarrollar son los paréntesis. Lo segundo es ver si es que tenemos potencias. Luego, desarrollar la multiplicación y las divisiones. Y al final, lo que desarrollamos es la suma y la resta. Por lo tanto, no hay duda que en esta pregunta lo primero que tenemos que desarrollar es lo que tenemos en este paréntesis. Veamos cuánto es menos 2 menos 7. Y como dijimos delante, este menos 2 menos 7 se puede ver como una suma entre el menos 2 más el menos 7. O sea que estamos sumando dos números que son negativos. ¿Y qué regla tenemos para sumar números que tengan el mismo signo? Siempre que ustedes sumen dos números que tengan el mismo signo, van a sumar los números así tal cual, como si no hubiesen visto jamás en su vida estos signos. Sumamos el 2 con el 7, me da 9. Y ahora, como ambos números que están sumando son negativos, la respuesta siempre va a ser negativa. Bien, esa va a ser la regla para la suma de números con igual signo. Si yo sumo el 7 con el 8, 7 es positivo, 8 es positivo, mismo signo, la respuesta va a ser 15 positivo. Si yo sumo el menos 7 con el menos 8, sumo el 7 con el 8, me da 15 y como ambos números son negativos, la respuesta va a ser negativa. En este caso, menos 2 menos 7 es lo mismo que decir menos 2 más el menos 7 y esto nos da entonces el menos 9. Ahora que ya desarrollamos el paréntesis, ¿qué es lo que viene? Viene la multiplicación. Es decir, vamos a poner acá, paso 1. Paso 1, el paso 2 va a ser la multiplicación. Es decir, vamos a multiplicar el menos 2 con el resultado que obtuvimos en este paréntesis, que fue el menos 9. Y nuevamente acá los voy a dejar estos números entre paréntesis para que no nos confundamos con los signos. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicando dos números que son negativos. Es decir, estamos multiplicando dos números que tienen el mismo signo. Y siempre que multipliquemos números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo. En este caso, 2 por 9 son 18. Y como es menos por menos, la respuesta va a ser positiva. Dejamos el 18 así nomás. Bien, optativamente pueden poner el signo, pero sabemos de que si el número no tiene ningún signo es porque asumimos de que es positivo. Y por último, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ya calculamos el paréntesis, calculamos la multiplicación, entonces ahora nos queda calcular esta resta que tenemos acá. Al 5 le estamos restando todo esto que ya llevamos calculado. Entonces, el tercer paso para finalizar este ejercicio, a 5 le vamos a restar 18. Bien, y ojo acá, a 5 le estoy restando un número que es más grande que él. Por lo tanto, yo me voy a ir para el otro lado, voy a pasar por el cero hacia los negativos. Es decir, aquí yo ya puedo decir que la respuesta es negativa. Bien. Y calculamos entonces la diferencia que hay entre 5 y 18. Y como de 5 a 18 hay 3 unidades y nos fuimos hacia los negativos, la respuesta va a ser negativa tal como muchos y muchas dijeron en el chat. En este caso la respuesta es menos 13. Bien. Ahora, si es que a alguien le complicó verlo como lo vi recién, de que al 5 le resté 18 y dije, bueno, a un número le resté uno más grande y me fui a los negativos, recuerden que esto también lo podemos ver como una suma. Y nos va a quedar 5 más el menos 18. ¿Y cuál es la regla? Cuando sumamos números que tengan distintos signos, como en este caso, el 5 tiene signo positivo y el 18 tiene signo negativo, la regla va a ser, vamos a calcular la diferencia que hay entre estos números. ¿Cuánto hay de diferencia entre el 5 y el 18? Bueno, de 5 para llegar a 18 hay 3 unidades. Por lo tanto, la diferencia es 13. Y ahora, entre 5 y 18, ¿qué número es más grande? Claramente el 18 es más grande que el 5. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el signo que acompaña al 18. Por lo tanto, por eso que la respuesta es menos 13. Chicos, chicas, dudas, consultas, comentarios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿A alguien algo que no le haya quedado claro para volver a explicar? Ahí Mari dice que todo clarito, ahí están llegando algunos pulgarcitos hacia arriba. Bacán, entonces asumimos de que estamos todos bien hasta el momento. Bien, nos quedan unos minutitos, por lo tanto no nos alcanza a ver otra pregunta. No, esta la vamos a dejar pendiente, ya porque esta toma bastante tiempo. ¿Ya? Pero para hacer una primera sesión creo que estuvo bastante amena, ya estuvo relajadita, no estuvo tan cargado. Igual esto es un contenido que muchos y muchas ya manejan porque es un contenido que es para
Ah, ¿ahí quieren tomarle foto a la última pregunta o a la que hicimos recién? Josué, a la última. Ahí se las voy a dejar. Ya, esta pregunta es re buena. De hecho, ya la voy a hacer. Ya me motivé. La puedo hacer rapidita. Dice, la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P. Ya, ojo. Números enteros consecutivos, que significan que van de uno en uno. El uno, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, etcétera. Todos esos son números enteros consecutivos. Pero ojo, estamos en los números enteros. No nos dicen que son solamente números enteros positivos. Por lo tanto, ¿hay números consecutivos también en los negativos? Sí, pues. El -7, el -6, el -5, el -4, el -3, el -12, el -1, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. A eso nos referimos con números enteros consecutivos. Y nos dice que si sumamos estos tres números enteros, la respuesta va a ser igual a P. ¿Bien? Entonces nos preguntan cuál de estas afirmaciones siempre es verdadera respecto a este valor de P. ¿Bien? P no sé cuál es, no sé qué número es. Los números enteros consecutivos que estamos sumando tampoco sé lo que es. Pero vamos a analizar cada una de las alternativas para descifrar si efectivamente se cumple o no de que siempre de que yo sume tres números enteros consecutivos, la respuesta se va a dar de tal manera. Eso es lo que nos quiere decir acá. Una forma de interpretar esta pregunta es, veamos si, que, si sumamos tres números enteros consecutivos, si es que el número va a ser impar, si es que el número va a ser múltiplo de 3, si es que va a ser positivo o si es que va a ser distinto de cero. Bien, veamos cuál siempre se cumple. Bien, la primera dice que sea un número impar. Vamos a ponernos en el caso de que vamos a sumar tres números consecutivos y para esto ustedes se pueden dar los números que a ustedes se les dé la gana. Bien, por ejemplo, yo puedo tomar el 2, el 3 y el 4. Efectivamente, estos tres números son números enteros y son consecutivos. Pero veamos cuánto nos da la suma. 2 más 3 son 5 y 5 más 4 son 9. Y el 9 es un número impar. Bien, o sea que se cumple hasta el momento. Pero ojo, esto es solamente un caso posible. Pongámonos en otro caso. Por ejemplo, probemos con el 5 más 6 más 7. ¿Qué pasa cuando yo sumo esto? 5 más 6 es 11 y 11 más 7 son 18. ¿Y el 18 es un número impar? Para nada. ¿Qué características tienen los números pares? Que se pueden dividir por 2. Y los números impares no se pueden dividir por 2. En este caso el 18 se puede dividir por 2. Es un número par. Y que dice la pregunta, dice que siempre sea verdadera. Y acabamos de encontrar un caso en el que no siempre es verdadero. Por lo tanto, la alternativa A no es correcta. La respuesta de sumar tres números enteros consecutivos no siempre va a ser un número impar. Hay casos donde van a ser números pares, como yo el que acabo de mostrar. Bien, y para esto ustedes siempre tienen que ponerse varios ejemplos. Bien, tengan siempre también eso en consideración, de que pueden ir dándose varios ejemplos y basta con encontrar un contraejemplo, solamente uno, para decirte que la regla ya no se cumple. A ver, Sofía pregunta, ¿todos los números son enteros? No. Bien, todos los números que no tengan parte decimal son números enteros. Pero mientras tengan una parte decimal, ya esos números pasan a ser números racionales, que va a tratar en la próxima clase. ¿Ya, Sofía? Bien, veamos la siguiente alternativa, la B. Dice que es un múltiplo de 3. Bien. Ojo, miren. El 9 es un múltiplo de 3. Sí. ¿Qué significa que un número sea múltiplo de 3? Significa que sea un número que yo pueda dividir por 3. Bien. Y el 9 yo lo puedo dividir por 3. El 18 yo lo puedo dividir por 3. A ver, probemos otros números consecutivos. Vámonos a ver otros. Por ejemplo, el 10 más el 11 más el 12. 10 más 11 son 21 y 21 más 12 son 33. Y resulta que el 33 también se puede dividir por 3. Bien. O sea que parece que podría ser una posible respuesta correcta. La vamos a dejar marcada. Vamos a pasar a la siguiente porque hasta el momento no se nos ocurrió ningún contraejemplo. Bien, un contraejemplo, recuerden que es un caso que haga que ya no ocurra la regla. Eso significa un contraejemplo. Buscar una situación en particular, basta un ejemplo para decir no se cumple para este caso. La C dice es un número positivo.
Claro, el 9 es positivo, el 18 es positivo, el 33 es positivo. Pero, ¿qué pasa con los números negativos? ¿Son los números enteros también? ¿Son números enteros los negativos? ¿Y hay números enteros que sean consecutivos? Claro que sí. Por ejemplo, el -3 con el -4 con el -5. Si sumamos estos tres números, son números enteros consecutivos. 3 más 4 son 7 y 7 más 5 son 12. Y como los tres números que estamos sumando son negativos, la respuesta va a ser negativa. O sea que acabamos de encontrar un contraejemplo en el que este caso no ocurre. ¿Bien? No siempre va a ser positivo. Y ojo, fíjense que -12 también se puede dividir por 3. Por lo tanto, parece que la alternativa B está agarrando mucha fuerza. Pero de todas maneras, vamos a ver qué pasa con la alternativa D, porque yo me fijé que muchos y muchas en el chat dijeron alternativa D con mucha seguridad. ¿Será de que la suma de tres números enteros siempre va a ser distinta de cero? Veamos. El 9 claramente es distinto de cero, el 18 también lo es, el 33 también lo es y el -12 también lo es. Pero ojo, ahí Camilo tiró la clave en el chat. ¿Qué pasa con los números -1, el 0 y el 1? ¿Son números enteros consecutivos? Claro que sí lo son. ¿Y qué pasa si yo sumo estos tres números? La respuesta me da 0. O sea, que no siempre la suma de tres números enteros consecutivos, la respuesta me va a dar 0. O sea que no cabe duda que la alternativa correcta es la opción B. Bien, y esto se puede demostrar de manera algebraica, pero para eso todavía quedan algunas semanas de academia para que lleguemos a la parte del álgebra. Ya muy bien, Camilo, por tirarte ese caso, porque de hecho ese es el único caso en el que la suma de tres números enteros nos puede dar 0. Así que estuviste súper clever en esa parte, Camilo. Bien, y eso sí, manso facto que te tiraste. Muy bien, ¿ya? Así que eso, gente. Mira, ahí terminamos justo a las 6 de la tarde. Bien, y alcanzamos a hacer todo el material que teníamos para hoy. Chicos, chicas, estas preguntas, bueno, algunos de ustedes ya toman pantallazos, pero yo este documento lo voy a compartir para que lo suban a la plataforma. Bien, yo voy a entregar la información de que todavía hay gente que le cuesta ingresar a la plataforma para que puedan mandar toda la información de nuevo. Y después ustedes cuando entren a la plataforma se van a encontrar con este material y también se van a encontrar con la grabación de esta clase. Bien, así que eso. Dudas, consultas, comentarios, quejas, lo que sea, pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat, pueden decir, profe, no me gustó nada su clase, o profe, estuvo más o menos, ya, o no sé, lo que ustedes quieran. Y si hay alguien que falte con escribir su nombre y root en el chat, este es el momento antes que nos desconectemos. Y si no tienen nada más que decir, nada más que acotar, ya están en libertad de acción. Pueden ya ir a disfrutar del resto de tarde y nos vemos en una próxima clase de esta academia. ¿Ya? Que tengan una bonita tarde, gente. Chao, Cuídense profe, que mucho. esté bien. También, chao, chao. Chao, Gracias, profe, chao, profe. Cuídense, chao, cuídense. chao. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Chao, profe, que esté Chao. bien, un Chao, genio. cuídense. Cuídese, maestro. Lo Chao. quiero. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.